Vamos a ver un video que me llamó mucho la atención su título, pero sobre todo me llamó la atención un comentario que había dentro de ese video. Cuando yo vi ese video dije, está muy interesante. De hecho, a esta amiga ya le reaccionamos en otro video donde estábamos hablando de lo interesante que era mudarse a otro país teniendo hijos pequeños y cómo había que tomar en cuenta ciertas cosas y cómo Paraguay podría ofrecerte ciertas ventajas y también ciertas consideraciones a tomar en cuenta. Esta misma amiga, de la cual vamos a reaccionar el video de hoy, pues habla de las razones por las que prefirió antes Paraguay que España. Y hay un comentario que les voy a leer textualmente. Bueno, de hecho es un comentario y una respuesta a ese comentario. El comentario dice textualmente lo siguiente: hace un año vine a Paraguay desde Argentina. Es otra vida. Eso puso esta persona. Me encanta la seguridad y la tranquilidad. Y la respuesta a ese comentario fue: no lo digas muy alto. En cuanto un sitio se hace viral, ahí van todos a emigrar, sin importar si es para ellos o no, y empiezan a estropear ahí donde van. Cosa que a mí, en lo personal, me llamó la atención. Puedo estar de acuerdo en algunos puntos. Yo no voy a decir que no tiene razón ni que tiene toda la razón. La verdad es que dependiendo del lado donde lo veas, puede ser que sí tenga algo de razón. Hemos visto muchos lugares donde los migrantes, en lugar de ayudar a que el crecimiento de ese momento sea explosivos, es todo lo contrario. Lo hunden, lo llenan de delincuencia, le suben el precio a las cosas. Tenemos los típicos casos de gentrificación en algunos lugares donde los extranjeros hacen que los precios empiecen a subir y subir y subir. En lugar que todo se mueva más bonito, empeora. O tenemos otros casos donde las ciudades se llenan de tanta gente que empieza a haber más tráfico, más caos, menos orden, más ruido, y es entendible entonces hasta cierto punto el comentario de este amigo. Sin embargo, yo creo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, donde en Paraguay se está manejando la migración de una manera un poco más inteligente. Quiero pensar que va a seguir así, pero como que el movimiento o la estrategia más bien que tiene el Estado de Paraguay es que los migrantes que se establezcan en el país sean migrantes de calidad, sean migrantes que aporten al país algo interesante, algo diferente. Al menos así lo estoy viendo yo desde aquí. Ya ustedes me darán su comentario, yo les creo a ustedes como siempre. Pero vamos a fijarnos en el video de esta ocasión, donde les digo, aquí se llama el video ¿por qué nos fuimos de España y elegimos Paraguay? Básicamente va a dar sus razones. Les recomiendo por supuesto que vean el canal original, está muy interesante. Perdonen si escuchan ruido, no sé, cada vez que me pongo a grabar a los vecinos se les ocurre que es una buena idea presumirme sus malos gustos musicales a todo volumen. Pues ni modo, lo siento. Espero yo que en el micrófono no se capte el sonido. Pero bueno, vayamos viendo a ver qué tiene para opinar esta amiga. Por supuesto, ahí les recuerdo, dejen su like. Si están en la televisión, le dan para arriba, le dan like y revísense que estén suscritos. Recuerden, ya somos más de 3000 y vamos por esa primera meta de 5000, digo yo. Las dos preguntas que más estoy recibiendo en estos últimos meses es ¿por qué dejamos España y por qué hemos decidido venirnos a Paraguay? Hoy no te lo voy a explicar, sino que te lo voy a enseñar. Hemos elegido quedarnos a vivir en Encarnación porque lo sentimos un lugar perfecto para los niños. Hay zonas muy amplias donde poder andar, caminar, ir con la bici, el patinete, jugar, hay muchos parques. En aquel video que vimos, pues ella estaba viviendo en Asunción, en un lugar muy bonito y se me hacía que era una buena elección. Sin embargo, tengo que admitir, al menos en lo personal, a mí, como ya les he dicho en otros videos, no es por nada, pero me gusta un poquito más Encarnación. Sobre todo porque soy una persona que no le gusta el ruido, no le gusta el caos y no le gusta que sus vecinos tengan música a todo volumen. Nada que ver, va. Ya quejándome por quejarme. Pero como que en Encarnación se vive un poquito más tranquilo, que ya de por sí Asunción es muy tranquilo. Sí, tiene sus contras, que supongo yo que ya los comentará, pero hay también muchos pro. Lo que aquí llaman plazas y se siente como un ambiente muy europeo. No quiero comparar y salvando las distancias, pero es verdad que Asunción lo hemos vivido como una ciudad mucho más caótica y en cambio Encarnación tiene espacios mucho más amplios. Hay agua, no es un mar, que esto es muy curioso, es un río, es una playa de río. El clima es cálido, pero no es un excesivo calor. De hecho, ahora es primavera y se está muy bien. Hay algún día que estamos con manga larga. Lo vemos un lugar perfecto porque combina el ritmo de la ciudad, que tiene de todo, hay muchas cosas, mucha oferta
oferta, pero también el ritmo de la tranquilidad, de la naturaleza y un poco más de pausa, calma y presencia. Sé que Paraguay es un país muy desconocido, sobre todo para los españoles. Está haciendo frontera con Brasil, Argentina y Bolivia y está estratégicamente situado en un lugar en el que está habiendo mucho comercio, mucha importación y mucha exportación, y desde las políticas del país también se está incentivando mucho los negocios y el emprendimiento. Es una economía muy estable, con mucho crecimiento en los últimos años, mucho turismo que está llegando también aquí, y lo veíamos como una oportunidad de estabilidad, ya no solo para nosotros. Que claro, Paraguay es un país que podríamos decir que es una perla que está a punto de salir, y si lo hacen inteligentemente como lo han venido haciendo hasta ahora, yo me atrevería a decir que podría ser uno de los países más prósperos de Sudamérica. Y eso es que hay muchos países muy interesantes en Sudamérica, pero si lo hacen bien, si manejan bien sus cartas, su estrategia y sobre todo cuidan el tema de la seguridad, que eso no se les salga de las manos, y de los precios, créanme, va a ser muy interesante el crecimiento que va a tener Paraguay. Sino para lo que van a vivir nuestros hijos, salirnos de políticas con las que no estamos tan de acuerdo, en un lugar en el que además se cuida mucho la familia, el valor de la familia, que los niños no estén solos criados en el colegio todo el día. De hecho, aquí los colegios son solo 3 horas, y esto también nos está dando un lugar en el que crecer acorde a nuestros valores. Una de las cosas que nos ha Los colegios son solo 3 horas, de verdad. Aquí los colegios son como 6, 7. Vamos a ver. Sí, de 6 a 7 horas lo normal. Hay algunos colegios que un poco más. Sorprendido, y que fue uno de los puntos importantes también por los que elegimos este país, es el coste de la vida. Aquí es muchísimo más barato ir a comprar al supermercado, los precios de la carne, de la fruta, de la verdura están muy asequibles, con muchísima calidad, es comida de verdad, real. Además, aquí puedes tener un alquiler por 500, 600, 700 euros, con un piso, un departamento que se llama aquí de 2-3 habitaciones. Incluso puedes acceder a comprar, estamos viendo departamentos por 50.000, 70.000 euros, estamos viendo chalets duples por 120.000, 140.000 euros, y posibilidades que en España serían imposibles. La verdad es que eso es mucha plata. O sea, es que normalmente la economía de Paraguay es muy similar a Guatemala, solo que me atrevería a decir que aquí es un poquito más caro vivir. Bueno, un poquito, incluso un pocote. Entonces para mí esa es mucha plata, y yo me imagino también que para los paraguayos también es mucha plata. Por 5.000 euros donde poder construirte tu propia casa, tener tierra, poder tener tu huerto, poder tener animales, porque aquí no está prohibido ni tienes que registrar nada. Es posibilidad de poder crecer, de poder tener raíces también aquí, porque nosotros no venimos a seguir haciendo lo nuestro en otro país, sino que venimos a integrarnos con su cultura, y que el coste de la vida sea asequible te permite vivir mucho mejor con lo mismo que podías estar generando antes. La naturaleza también era un punto a favor de este país, porque incluso las ciudades están integradas en medio de la naturaleza. Es un país que tiene muchísima agua dulce, de hecho tiene tanta que podría abastecer a toda la población. También tiene la mayor parte de su energía viene de fuentes renovables, y esto puede parecer una tontería, algo que no te afecta en tu día a día, pero a nivel de posibilidades y a largo plazo, esto es un plus que hacen de Paraguay un muy buen lugar. Además, qué vistas tan bonitas hay en Encarnación, por eso vuelvo a repetir que... Llévenme a Encarnación, yo quiero conocer Paraguay. Tengo pendiente hacer un videito que me dio risa al final de cuentas, pero quizás lo suba en un TikTok para no hacerlo tan extenso, es un tema bastante corto. Si no me siguen en TikTok, yo se los recomiendo, ahí de repente subimos algunos clips. No soy tan activo como a lo mejor en YouTube, pero sí de vez en cuando subimos algunos clips. Pero quiero hablar del tema de un comentario que me pareció gracioso, con buenas intenciones al final, pero pues alejado de mi realidad. Siempre hay personas dispuestas a ayudarte, y lo estamos comprobando. Los paraguayos están muy abiertos a ayudarte, a atenderte, a solucionar problemas. De hecho, algo que a mí me llama mucho la atención es que escribes a alguien, pues yo qué sé, por ejemplo el internet, que no teníamos internet en nuestra nueva casa, y al minuto te están respondiendo y hacen todo súper rápido. Si quieres comprar cualquier cosa, coches por ejemplo que estamos buscando, igual, yo tengo un contacto, te lo paso, y ya te están mandando fotos de coches. O sea, la rapidez de todo me parece alucinante, o por lo menos lo que nosotros estamos viviendo. En 3 semanas tenemos casa, coche, vida nueva y un nuevo entorno. Es como todo se está dando muy fácil. Y la otra vez estaba escuchando a aquel amigo venezolano en aquel podcast que se recuerdan ustedes que vimos que no le fue nada mal en cuanto a visitas, que no es solo para las personas que tienen dinero Paraguay, que también te podría dar un plus, por supuesto. Si vas con la intención de invertir, de poner un negocio, llevas una meta y llevas como un plan establecido,
probablemente te vaya muy bien. Pero también para las personas que a lo mejor no tienen un plan tan claro, porque lo he visto en otros canales o en otros creadores de contenido que mencionan que llegaron a Paraguay sin idea de nada y ahí han puesto su empeño, su esfuerzo y han conseguido un buen empleo, han conseguido trabajar, han conseguido salir adelante. Por supuesto, tal vez de la creación de contenido no sea la mejor idea, eso sí estoy casi seguro, pero de repente y sí. De repente te contrata alguna marca, logras algún patrocinio ahí en Paraguay y también puedes vivir de eso, quién sabe. Pero hay muchas oportunidades, no solo para las personas con plata. Eso sí, a lo mejor si tenés una mentalidad un poquito de que te digan qué hacer, que no, a lo mejor no querés sobresalir, ahí quizás te cuesta un poquito más. Siento que es como para las personas que sí desean sobresalir un poquito más y que desean dar un poco extra de lo que la sociedad te exige. Eso pienso yo. Además de todo esto, Paraguay es un lugar muy atractivo para emprendedores y empresarios porque tiene unas condiciones muy buenas. Los impuestos aquí son del 10% de todo lo que factures aquí en el país, pero si viene de fuera no tiene impuestos. Además, no hay una cuota como puede ser la de autónomos en España fija al mes y todo te lo puedes desgravar. Desde una comida, desde la compra en el supermercado, cualquier cosa que te imagines. En todos los lugares, cuando compramos algo, nos preguntan si queremos factura. Lo único que no te puedes desgravar son las frutas y las verduras y los coches, pero todo lo demás sí. Hay un ambiente de querer crear, de querer crecer, de querer construir, de querer hacer que el país crezca y que nosotros también, y no son políticas que te aplastan y que promueven que solo seas asalariado o funcionario. Que ese es un tema que también lo vimos en un video. Bueno, si ustedes me siguen en el canal de Multisánchez donde hablamos de República Dominicana, en unos días va a salir un video donde algunos españoles decidieron mudarse a República Dominicana a emprender, donde quizás empezaron como un asalariado, empezaron con un empleo normal y luego decidieron emprender, decidieron poner su propia empresa y les está yendo bastante bien y se quejaban de algo prácticamente todos. El tema de querer emprender en España es un caso perdido. Literalmente es imposible. No solo por impuestos, que ya de por sí es un dolor de cabeza y que te estén sangrando a cada rato, sino que Hacienda te molesta, te están poniendo trabas a cada rato y la burocracia es increíble para el tema de poder emprender o de querer poner tu propio negocio. Al menos por lo que yo he entendido, nadie ha dicho una buena experiencia de trabajar por su cuenta en España, lastimosamente. No sé cuál es el plan del gobierno español, pero no lo están haciendo nada bien en ese sentido. La vida es ahora y ¿qué quieres hoy? ¿Qué necesitas hoy para seguir experimentándola? Yo me hacía la pregunta de si mañana me fuese a morir, ¿qué querría? ¿Haberme atrevido a hacerlo o haberme quedado donde estaba, que estaba muy cómoda en España, en la casa que estábamos con la familia cerca? Todo era sencillo, pero no queríamos eso. Queríamos experimentar cosas que te hacen salir de tu zona de confort y que son necesarias también. Pero esto es un poco la decisión como el hecho de ser padres, ¿no? La decisión de ser padres. ¿Cuándo es el momento para ser padres? Nunca es el momento perfecto. ¿Cuándo es el momento perfecto para cambiarte de país, de ciudad, de casa, de todo? Nunca es el momento perfecto, nunca lo va a ser. Eso es cierto. Para tomar decisiones hay que tomarlas, nada más. Esperar el momento ideal. Podés formar un plan y tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D y todos los planes de respaldo que querrás. Pero nunca vas a encontrar el momento ideal para empezar a tomar decisiones. Se lo digo por experiencia. Yo hubo un momento donde dije, bueno, este es el momento que podemos hacer esto. No, no se puede, hay aquí, hay allá. Y miles de pretextos, miles de cosas, de circunstancias, de riesgos. Y yo decía, bueno, entonces esperemos y esperemos y esperemos. Llegó un punto donde dijimos, no va a darse la situación ideal para tomar esta decisión. Así que aventémonos así como estamos y ya que Dios dicte qué vamos a hacer. Y sí, así funciona muchas veces la vida. Entonces sentimos que teníamos que dar el salto y que tenía que ser ahora, incluso siendo yo un bebé. Ha sido difícil porque hemos dejado atrás familia, amigos, pasiones, yo he dejado el fútbol. También algo súper importante, me han dicho que aquí no hay casi circuitos para bici. Si alguien conoce un circuito de bicis de DH, enduro, con saltos, que me lo ponga por los comentarios, por favor. Estoy desesperado buscando algún sitio para traerme la bici y poder montar con Leo y poder hacer saltos y hacer DH o lo que sea. Y también, muy importante, si alguien quiere tatuarse conmigo, que me escriba @PabloUrbaTatu. Esa es mi cuenta de Instagram de los tatus. Estoy dándole muchísima caña, estoy súper motivado, así que si alguien quiere hacerse un tatu, os dejo por aquí la cuenta para que le echéis un vistazo. Y el último de los motivos por los que hemos elegido Paraguay y en concreto Encarnación es por este atardecer, poder despedirte de cada día así, y la energía que se crea es muy, muy especial. Si ustedes son mujeres que están emprendiendo
emprendiendo o que tienen el deseo de hacerlo, yo creo que el canal de esta amiga les puede ayudar un montón, y el contacto por supuesto. Así que yo les recomiendo que siempre le den un vistazo al canal original. Ahí ella tiene su contacto, su correo y todo para que le escriban. Pues si son unas de las mujeres, que yo sé que en Paraguay hay muchas mujeres muy emprendedoras y valientes también, si están interesadas en querer empezar un negocio, pues yo creo que escribirle a ella puede ser una gran idea, al menos para que se orienten un poquito de cómo empezar y todo. Básicamente es el eje de su empresa. Entonces si ustedes quieren contactarla, ahí les recomiendo que vean el video original. Yo se los dejo en la descripción, el video original ahí está. Ahora por mi parte, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Por aquí están mis redes sociales, también están en la descripción. Si me quieren apoyar, son totalmente bienvenidos. Muchas gracias a todos los que han estado apoyándome. Los leo en los comentarios gustosamente. Y pues nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.